En una tarde fría y grisácea, la plaza central de la pequeña ciudad de Mirante se presentaba como un mosaico de colores y sonidos típicos de un día ajetreado. El joven Rafael, de 25 años, vestía un abrigo de lana azul oscuro que contrastaba con el gris del cielo. Sus ojos castaños, que reflejaban una mezcla de curiosidad y preocupación, estaban fijos en un punto específico del parque. Rafael, un hombre de estatura media y postura cuidadosa, era conocido por su espíritu observador y su deseo de ayudar a los demás. Mientras caminaba por la plaza, notó a un padre y su hija en un rincón apartado, cerca de un banco de madera desgastado por el tiempo. La niña, con el cabello rojo enredado y un vestido sucio, parecía inquieta. El padre, un hombre de apariencia severa, intentaba calmarla con palabras que Rafael no pudo escuchar, pero que parecían ser dichas con una frialdad desconcertante. La niña movía los pies nerviosamente y miraba alrededor con ojos que transmitían una mezcla de miedo y confusión. Rafael, que ya había ayudado a otras personas en situaciones similares, no podía ignorar la sensación de que algo estaba mal. Su intuición, a menudo precisa, le decía que la niña podría estar en peligro. Decidió acercarse discretamente, observando la interacción entre el padre y la hija con una mirada atenta y sutil. La atmósfera a su alrededor, marcada por el bullicio de la gente y el frío que comenzaba a intensificarse, parecía contrastar fuertemente con la tensión que Rafael sentía crecer. Cada gesto del padre y cada expresión de la niña añadían capas a la inquietud que Rafael intentaba entender. Rafael mantuvo su distancia, observando discretamente mientras el padre de la niña, con una expresión impasible, parecía perder la paciencia. La niña, por otro lado, comenzó a alejarse lentamente, mirando con una mezcla de tristeza y esperanza al grupo de niños que jugaban más adelante. Rafael se dio cuenta de que había algo en la manera en que el padre la controlaba que parecía desproporcionado a la situación. Sus movimientos eran bruscos, y sus palabras, aunque suaves, cargaban un tono de autoridad que no concordaba con la fragilidad de la niña. Al acercarse, Rafael tuvo la oportunidad de escuchar un breve intercambio de palabras entre ellos. La niña pidió con una voz temblorosa jugar con los otros niños, pero el padre se negó con una rigidez que Rafael encontró inquietante. «No es el momento para eso», dijo el padre, sin apartar la mirada de la niña, que intentó ocultar las lágrimas detrás de sus pequeñas manos. Movido por un impulso, Rafael decidió acercarse, con una aproximación cuidadosa, preguntó si el padre necesitaba ayuda. El padre lo miró con desconfianza, y la tensión en el aire parecía aumentar. La niña, al percibir la intervención de Rafael, lo miró con un brillo de esperanza en sus ojos. Rafael notó que la situación era más que una simple discordancia entre padre e hija. Algo en la forma en que la niña lo miraba, y en la manera en que el padre reaccionaba a su presencia, indicaba un problema más profundo. Rafael, decidido a asegurar la seguridad de la niña, sabía que debía encontrar una manera de actuar sin alarmar al padre, cuya actitud parecía cada vez más inquietante. Rafael, con su curiosidad agudizada, decidió explorar más a fondo la situación. Observó que el padre de la niña, ahora claramente irritado, comenzó a jalar a la niña del brazo de manera despiadada, como si intentara obligarla a seguirlo sin consideración por su bienestar. La niña, con lágrimas rodando por su rostro, intentaba resistir, pero su fuerza era claramente inferior a la del padre. El contraste entre la determinación del padre y la vulnerabilidad de la hija hizo que Rafael se sintiera aún más incómodo. Se acercó, tratando de mantener un tono amigable y no amenazador. «Hola, parece que estás pasando por un momento difícil», dijo Rafael, dirigiéndose al padre con una sonrisa tranquilizadora. «¿Puedo ayudar de alguna manera?» El padre lo miró con una expresión fría y desconfiada, como si estuviera siendo invadido. La niña, por otro lado, miró a Rafael con una expresión que mezclaba miedo y esperanza, como si viera en él una posible salida para su sufrimiento. El padre, después de un momento de silencio tenso, finalmente respondió: «No es asunto tuyo. Solo estamos yendo a casa». Su voz tenía un tono firme y definitivo, que hacía parecer que cualquier intento de Rafael de intervenir sería inútil. Rafael notó que la niña se estaba encogiendo, y eso solo intensificó su preocupación. Se dio cuenta de que el padre estaba decidido a terminar la conversación rápidamente, quizás para evitar cualquier tipo de cuestionamiento o intervención. Rafael decidió actuar con cautela, no queriendo provocar una reacción negativa. «Entiendo, pero solo quiero asegurarme de que ella esté bien», dijo él, tratando de mantener la calma. «Si necesitas ayuda o si hay algo en lo que pueda colaborar, estaré por aquí». Su voz era suave y sincera, demostrando su verdadera preocupación por la niña. Notó que el padre estaba comenzando a perder la paciencia, y la tensión en el aire parecía aumentar. La niña, sintiendo alivio en la oferta de Rafael,
comenzó a acercarse un poco más, como si buscara una salida para su angustia. El padre, al percibir el movimiento de la hija, intentó jalarla nuevamente, pero Rafael hizo un gesto sutil, señalando que estaba allí para ayudar. «Solo quiero saber si ella está bien», insistió Rafael, ahora con un tono más firme, pero aún amistoso. «A veces, es bueno hablar con alguien cuando estamos pasando por un momento difícil». El padre, claramente agitado, dudó por un instante. Parecía estar luchando con la decisión de permitir o no la intervención de Rafael. La tensión era palpable, y Rafael podía sentir el peso del momento. La niña miraba a Rafael con una mirada que parecía suplicar ayuda, y eso solo reforzaba la determinación de Rafael de hacer lo que pudiera para asegurar su seguridad. Mientras la discusión se desarrollaba, Rafael se dio cuenta de que necesitaba actuar rápidamente. Sabía que la situación se estaba volviendo más delicada con cada momento. Su instinto le decía que la niña estaba en peligro, y debía encontrar una manera de intervenir sin agravar la situación. Con esto en mente, Rafael hizo un esfuerzo por mantener la calma y la compostura, tratando de lidiar con el padre de manera que no provocara una reacción agresiva, mientras continuaba observando a la niña, que parecía más ansiosa con cada instante. El padre, claramente incómodo con la persistencia de Rafael, finalmente soltó un suspiro pesado. «Mira, no quiero problemas», dijo él, su voz tensa. «Solo estoy tratando de hacer lo mejor para ella». Parecía estar luchando por mantener la compostura. Rafael notó la debilidad en su voz, una grieta en la fachada que parecía esconder algo más profundo. Mientras tanto, la niña, cuyos ojos no se apartaban de Rafael, comenzó a mover los pies de forma ansiosa. Su expresión cambiaba rápidamente, reflejando una mezcla de esperanza y miedo. Rafael se dio cuenta de que algo estaba muy mal. Sintió un nudo en el pecho, la necesidad de actuar rápidamente se volvía cada vez más urgente. «Si necesitas ayuda, estaré cerca», insistió Rafael, tratando de dar un paso más cerca de la niña. El padre, con una expresión de frustración y nerviosismo, miró alrededor como si buscara una salida. Entonces, algo inesperado ocurrió. La niña, con un gesto rápido, sacó algo de debajo de su vestido y le entregó a Rafael un pequeño pedazo de papel arrugado. Rafael tomó el papel con cuidado, su corazón latiendo fuerte. Lo desdobló con una mano temblorosa y leyó las palabras escritas de manera apresurada. Las letras estaban trazadas con una caligrafía infantil, pero el mensaje era claro: «Ayúdame. Ya no confío en él. Tengo miedo». Las palabras eran simples, pero llevaban un peso emocional que hizo que el estómago de Rafael se revolviera. Antes de que pudiera reaccionar, el padre de la niña, que se había alejado momentáneamente, regresó con una expresión aún más severa. «Basta de esto», dijo él, su voz ahora casi gritando. «Vamos». Jaló a la niña con fuerza, y ella dio un grito ahogado, su voz llena de desesperación. Rafael se dio cuenta de que necesitaba actuar rápidamente para evitar que la situación empeorara aún más. El padre parecía listo para irse, pero Rafael, sin dudarlo, se interpuso frente a ellos. «No puedes llevarla así», dijo, con una firmeza que incluso lo sorprendió a él mismo. «Voy a llamar a la policía si es necesario. No puedo permitir que se la lleves». La amenaza de intervención parecía ser lo que el padre temía. Dudó, claramente dividido entre mantener el control y evitar la confrontación con las autoridades. La niña, viendo la oportunidad de escapar, comenzó a llorar más intensamente. «Por favor, ayúdame», imploró, con una voz llena de desesperación. Rafael sintió una ola de compasión y determinación. Sabía que necesitaba actuar con rapidez, pero también debía asegurarse de que la niña estuviera segura sin provocar una reacción violenta del padre. Con la tensión aumentando, Rafael decidió que la mejor estrategia sería ganar tiempo. Comenzó a conversar con el padre, tratando de desviar su atención y crear una abertura para que la niña pudiera ser rescatada. «Hablemos de esto», dijo, tratando de mantener un tono tranquilo y conciliador. «Hay una manera de resolver esto sin necesidad de conflictos. ¿Qué está pasando con ella? ¿Puede contarme más sobre la situación?» El padre, visiblemente agitado, parecía dudar. Miró a la niña, que se estaba alejando lentamente, y luego a Rafael, con una expresión de frustración y miedo. La situación estaba en un punto crítico, y Rafael sabía que cada momento contaba. La niña, aún llorando, comenzó a acercarse un poco más a Rafael, como si viera en él una última esperanza para escapar de la angustiante situación en la que se encontraba. El padre de la niña, claramente afectado por la persistencia de Rafael, comenzó a moverse nerviosamente de un lado a otro. La tensión en el aire era palpable, y Rafael sintió que estaba al borde de una crisis.
Necesitaba encontrar una manera de resolver la situación antes de que el padre tomara una decisión desesperada. Mientras conversaba con el padre, Rafael notó que un grupo de personas empezaba a reunirse alrededor, atraídas por el creciente tumulto. Entre ellas, una mujer mayor con una expresión preocupada se acercó. Rafael, que estaba enfocado en la situación, no había notado su presencia antes. La mujer, con su cabello canoso y expresión amable, observaba atentamente, como si reconociera la gravedad de la situación. La mujer, con una voz calmada, dijo: «Debes ser una buena persona si te preocupas por esta niña. Tal vez yo también pueda ayudar». Su voz tenía un tono de autoridad tranquila, y se dirigió al padre con una expresión de empatía. «Estoy aquí para ayudar. A veces, una perspectiva externa puede hacer toda la diferencia». El padre, visiblemente confundido y aún agitado, miró a la mujer mayor y luego a Rafael. Su expresión pasó de hostilidad a una mezcla de desesperación y cansancio. Parecía estar luchando con una decisión interna, como si estuviera siendo presionado desde todos lados. Mientras tanto, la niña se acercó un poco más a Rafael y a la mujer, aún con lágrimas en los ojos. La mujer mayor se agachó para estar a la altura de la niña y comenzó a hablarle suavemente, preguntándole su nombre y cómo se sentía. La interacción parecía calmar a la niña, que lentamente comenzó a sentirse un poco más segura. Rafael, viendo la oportunidad, continuó hablando con el padre, manteniendo un tono comprensivo. «Entiendo que debe estar pasando por un momento difícil, pero es importante pensar en su bienestar. Si hay algo que necesite compartir o si hay una manera de resolver esto, por favor, díganos». El padre, ahora visiblemente exhausto y con la guardia baja, finalmente habló. Ella solo está pasando por un momento difícil. Estoy intentando hacer lo mejor que puedo, pero no sé cómo manejar esto». Su voz estaba llena de frustración y arrepentimiento, revelando una vulnerabilidad que Rafael no había notado antes. La mujer mayor, con una mirada comprensiva, dijo: «A veces, buscar ayuda profesional puede ser la mejor solución. Hay organizaciones y servicios que pueden ofrecer apoyo para situaciones como esta». Su oferta parecía tener un efecto calmante sobre el padre, quien comenzó a asentir con la cabeza, como si reconociera la necesidad de buscar ayuda. Rafael, observando la transformación en la expresión del padre, sabía que la situación se estaba resolviendo, pero aún sentía una inquietud. La niña, ahora un poco más tranquila, miró a Rafael y a la mujer con gratitud. La intervención inesperada de la mujer mayor, sumada a la persistencia de Rafael, había cambiado el curso de la situación de una manera que él no esperaba. Con la tensión disminuyendo, Rafael sintió un alivio, pero también una creciente curiosidad sobre lo que exactamente había llevado a esta situación y cómo podría ayudar más. La historia estaba lejos de terminar, y él sabía que aún había mucho por descubrir. El padre, ahora más abierto a recibir ayuda, parecía listo para aceptar el apoyo necesario, mientras que la niña se recuperaba lentamente del trauma. Con la situación empezando a calmarse, Rafael sintió una necesidad creciente de entender qué había detrás de la crisis que acababa de presenciar. Observó cómo el padre de la niña comenzaba a conversar con la mujer mayor, que parecía estar ofreciendo consejos y contactos para apoyo psicológico y social. Rafael aprovechó el momento para acercarse a la niña, que aún estaba en estado de shock, pero ahora parecía un poco más tranquila. «Hola, mi nombre es Rafael», se presentó, tratando de sonar amigable y reconfortante. «¿Cómo te sientes ahora?». La niña lo miró con una expresión que mezclaba gratitud y una curiosidad tímida. «Mejor un poco», respondió con una voz que aún temblaba, pero tenía un tono de alivio. Rafael notó que la niña estaba comenzando a abrirse, y eso era una buena señal. Se agachó para estar a su altura y continuó: «¿Puedes decirme tu nombre y qué pasó? Estoy aquí para ayudar, si lo necesitas». La niña dudó por un momento, mirando al padre y luego a Rafael. Finalmente, habló con un suspiro: «Mi nombre es Clara. A veces, mi papá se enoja mucho y no sé qué hacer». La simplicidad y el dolor en sus palabras revelaron una realidad dolorosa que Rafael no esperaba. Mientras Clara hablaba, el padre, ahora conversando con la mujer mayor, parecía estar absorbiendo las palabras y consejos de ella. Rafael observó que la mujer estaba entregando al padre una lista de recursos locales y sugiriendo que buscara ayuda profesional. El padre, visiblemente conmovido por el enfoque comprensivo de la mujer, comenzó a aceptar la idea de buscar ayuda, aunque aún parecía renuente. Rafael, percibiendo la necesidad de mantener el ambiente seguro y acogedor para Clara, intentó crear una distracción ligera para ella. «¿Te gusta dibujar, Clara?», le preguntó, tratando de desviar la atención hacia algo que pudiera hacer que la niña se sintiera más cómoda.
Clara asintió con la cabeza, y Rafael sonrió. A mí también me gusta dibujar. Si quieres, podemos encontrar un lugar tranquilo para que dibujes un poco mientras conversamos. Clara parecía interesada en la idea y, al ver la oportunidad de alejarse del estrés inmediato, aceptó. Rafael la condujo a una zona más tranquila del parque, donde encontró una pequeña mesa de picnic y algunos papeles y lápices. Mientras Clara comenzaba a dibujar, Rafael observaba con una mezcla de alivio y preocupación. Sabía que, aunque la crisis inmediata se había resuelto, aún había mucho por hacer para asegurar el bienestar continuo de Clara. Mientras tanto, la mujer mayor y el padre continuaban discutiendo opciones y buscando soluciones. Rafael, a distancia, escuchaba fragmentos de la conversación y notó que el padre comenzaba a reconocer la necesidad de un cambio. La intervención de la mujer mayor parecía estar teniendo un efecto positivo, y eso era alentador. Sin embargo, Rafael aún tenía curiosidad sobre la verdadera naturaleza del problema y lo que había llevado al padre a actuar de manera tan agresiva. La situación con Clara era compleja, y sentía que había capas de dificultad que aún no se habían desvelado. La mente de Rafael estaba llena de preguntas y reflexiones sobre lo que podría haber causado esta dinámica dolorosa entre padre e hija y cómo podría contribuir a una solución más duradera. Mientras Clara dibujaba y empezaba a relajarse, Rafael miró hacia el horizonte, reflexionando sobre la situación. Sabía que la resolución de un problema a menudo requería más que una intervención puntual. La situación de Clara y su padre era solo un ejemplo de las complejidades y desafíos enfrentados por muchas familias, y Rafael estaba decidido a hacer una diferencia, aunque fuera solo un pequeño paso en un camino más largo. Mientras Clara se sumía en su dibujo, Rafael aprovechó para observar al padre de cerca. La mujer mayor seguía conversando con él, ofreciendo consejos y apoyo. Sin embargo, Rafael notó algo que no había percibido antes. El padre, aunque visiblemente perturbado, tenía una mirada inquieta y evitaba el contacto visual directo con la niña. Esta inquietud parecía tener raíces más profundas que un simple problema de comportamiento. La situación tomó un giro nuevo cuando, al fondo, un joven se acercó a la mujer mayor y al padre. El joven, vestido elegantemente y con una expresión de preocupación, parecía estar buscando a alguien. Cuando vio al padre y a la mujer, su rostro mostró un reconocimiento inmediato e intenso. Rafael se acercó discretamente para escuchar la conversación. El joven, con una voz grave, preguntó: «Papá, ¿estás bien? ¿Qué está pasando aquí?» El padre, al escuchar la voz del joven, inmediatamente cambió su postura, lo que indicaba un nivel adicional de incomodidad. Intentó ocultar su preocupación, pero sus ojos delataban un miedo creciente. La mujer mayor, notando la tensión, se levantó y se presentó al joven. «Soy la señora Elena. Este es Rafael. Estamos tratando de ayudar a tu hermana». La mención de hermana hizo que Rafael se diera cuenta de que el joven era, en realidad, el hermano mayor de Clara, que también parecía tener una conexión emocional profunda con la situación. El joven, cuyo nombre resultó ser Gabriel, se dirigió directamente al padre. «¿Qué estás haciendo con ella aquí? No se suponía que debías venir hoy». El tono de Gabriel estaba cargado de preocupación y frustración. La conversación reveló que el padre, en realidad, había desobedecido un acuerdo familiar que prohibía su presencia sin supervisión. Elena, notando la creciente tensión, sugirió que todos se sentaran a conversar con calma. Invitó a Rafael y a Gabriel a unirse a ella y al padre en un rincón más reservado del parque. Clara, aún distraída con su dibujo, estaba bajo el cuidado de Rafael, quien hizo lo posible para asegurar que ella estuviera segura y cómoda. Durante la conversación, Gabriel explicó que la familia estaba en un proceso de mediación y que había un acuerdo legal para proteger a Clara, estableciendo que el padre no debía tener contacto con ella sin la supervisión de un profesional. «Mi padre tiene problemas serios que se niega a enfrentar. Nuestra familia ha tratado de encontrar una solución, pero él insiste en involucrarse cuando no debería», dijo Gabriel, con una mezcla de enojo y tristeza. Rafael escuchó atentamente, dándose cuenta de la complejidad de la situación familiar. Gabriel parecía exhausto y frustrado, luchando por proteger a su hermana y lidiar con un padre que claramente estaba en una situación difícil. La revelación sobre la situación legal y la intervención de Elena dejó claro que había una red de apoyo y un intento de mantener a Clara fuera de peligro, pero también mostró la dificultad de lidiar con problemas familiares profundos y complejos. Mientras la conversación continuaba, Rafael notó que el padre empezaba a abrirse. Habló sobre sus propias luchas internas y cómo había perdido el control. La situación reveló un patrón de comportamiento arraigado en una mezcla de miedo, inseguridad y una incapacidad para enfrentar sus propios problemas de manera saludable. Rafael comprendió que, aunque la situación inmediata estaba bajo control,
había una necesidad urgente de seguir ofreciendo apoyo y buscar una solución más duradera. La intervención de Gabriel y Elena estaba ayudando a crear una red de apoyo, pero la resolución completa aún estaba lejos. Rafael se sintió impulsado a ayudar no solo a Clara, sino también a la familia en su totalidad, reconociendo que el impacto de su intervención podría extenderse mucho más allá de ese día en el parque. A medida que el sol comenzaba a ponerse, arrojando una luz dorada sobre el parque, Rafael sintió que el momento estaba cerca de una resolución. El padre de Clara, aún visiblemente conmocionado, estaba ahora rodeado por la comprensión y el apoyo que antes le faltaban. Gabriel y Elena, trabajando juntos, estaban esforzándose por encontrar una manera de garantizar que la seguridad y el bienestar de Clara fueran mantenidos. Elena, con su calma y experiencia, sugirió que se realizara una reunión formal con los servicios sociales y un terapeuta especializado. Ofreció ayuda para organizar esta reunión, asegurando que el padre recibiera el apoyo necesario para enfrentar sus dificultades de manera constructiva. Esta es una oportunidad para buscar ayuda profesional y crear un plan de recuperación. Asegurémonos de que recibas el apoyo que necesitas, dijo Elena, con un tono alentador. El padre, ahora más vulnerable, aceptó la propuesta con un gesto de cabeza, visiblemente aliviado por finalmente tener un camino claro a seguir. La idea de un apoyo estructurado parecía ser un peso que se le quitaba de los hombros. Se volvió hacia Gabriel y Clara, prometiendo esforzarse por cambiar y ser un mejor padre. La determinación en sus ojos era una señal de que estaba listo para enfrentar sus problemas, pero aún había un largo camino por recorrer. Mientras Rafael observaba la escena, se dio cuenta del impacto positivo que su intervención, junto con la ayuda de Elena y Gabriel, había tenido en la vida de esa familia. Clara, que antes estaba asustada y angustiada, ahora tenía un atisbo de esperanza en su mirada. Estaba siendo reconfortada por su hermano, y la presencia de Rafael y Elena había ayudado a crear un ambiente más seguro y alentador. Con la situación comenzando a estabilizarse, Gabriel se alejó un poco para hacer una llamada urgente. Llamó a su madre, que estaba en casa, preocupada y esperando noticias. «Mamá, soy yo, Gabriel. Tengo buenas noticias». Encontré a Clara. Ella está bien y segura. Estamos con su padre ahora, y estamos trabajando para asegurar que todo se resuelva. La voz de Gabriel era una mezcla de alivio y preocupación, y la madre, al escuchar las palabras tranquilizadoras, comenzó a llorar de alivio. Gabriel continuó la conversación, informando a su madre sobre los próximos pasos y la intervención de Elena. «Estamos organizando una reunión con profesionales para ayudar a papá a enfrentar sus problemas. Sé que es un largo camino, pero ahora tenemos un plan». La madre, al escuchar las palabras de Gabriel, expresó su gratitud y alivio, sintiendo una ola de esperanza regresar a su corazón. Después de terminar la llamada, Gabriel volvió a donde estaban Clara y Rafael. Se dirigió a Rafael con una expresión de sincero agradecimiento. «Gracias por todo. Mi madre está muy aliviada, y saber que Clara está bien hará toda la diferencia para ella». Rafael sonrió y respondió: «Me alegra que todo esté encaminándose hacia una solución. Lo importante ahora es que sigan buscando el apoyo necesario y se apoyen mutuamente». A medida que el día llegaba a su fin, la familia se preparaba para dejar el parque con una nueva perspectiva. Gabriel ayudó al padre a alejarse del área, mientras Elena ofreció a Clara algunas palabras de aliento. Rafael observó desde la distancia, sintiendo una sensación de logro y esperanza. Mientras se dirigía a su casa, Rafael reflexionó sobre lo que había sucedido. Sabía que la situación de Clara y su familia estaba lejos de estar completamente resuelta, pero la intervención y el apoyo ofrecidos habían creado un espacio para cambios positivos. La jornada aún continuaba, pero había una nueva esperanza y un camino más claro por delante. Rafael comprendió que, a veces, pequeñas acciones e intervenciones pueden hacer una gran diferencia en la vida de las personas. Y, mientras caminaba bajo el cielo estrellado, se sintió agradecido por la oportunidad de haber sido parte de algo tan significativo y transformador.